Hola, buenas tardes. Hoy venimos a hablarle respecto a la cultura oriental versus la cultura occidental. Mi grupo está conformado por Cristian Borré, Imar Jiménez, Dylan Zabaleta, Anaya Frank y mi persona, Ariel Gutiérrez. Hola a todos, mi nombre es Ariel Gutiérrez y el día de hoy les estaré hablando acerca de la cultura oriental. La cultura oriental es un conjunto de valores, costumbres y creencias religiosas que es representativo de los países asiáticos del lado oeste de Eurasia. Debido a la vasta extensión del territorio y la diversidad de poblaciones, resulta una cultura heterogénea con diferentes orígenes y distintos procesos de formación cultural. Entre las civilizaciones más influyentes se destacan China, Corea, Japón, India y Mongolia. Las antiguas civilizaciones orientales se consolidaron casi sin la influencia del resto del mundo, es decir, de la cultura occidental, debido a su posición geográfica que permitió el desarrollo de una fuerte cultura propia. Durante la antigüedad predominaron las siguientes culturas orientales: las dinastías chinas, el confucianismo, el taoísmo, el budismo, el imperio mongol, los reinos de Corea y el imperio japonés. A pesar de su diversidad y de su vasto alcance, la cultura oriental se caracteriza por ser pionera en múltiples ramas del conocimiento, como la invención de la escritura cuneiforme y del alfabeto de letras, la observación y estudio de la astronomía, los avances en matemáticas y en cálculos de medición, los avances en medicina a través de la examinación del cuerpo humano y la creación de antídotos naturales a base de hierbas y plantas, la religión politeísta, las ideas filosóficas y espirituales como el budismo y el hinduismo, y el desarrollo de las artes marciales como el judo, el karate, el kung fu y el sumo, entre otras. A continuación estaremos hablando de las características de la cultura oriental. Hola a todos, mi nombre es Dylan Zabaleta y hoy les vengo a hablar de las principales costumbres de la cultura oriental. La primera de ellas es la tradición de sacarse los zapatos al ingresar a un hogar, establecimiento o templo. Es una manera de no ingresar las impurezas o las malas energías del exterior. La costumbre de comer con palillos de bambú o de madera es considerado de mala educación. Hincar los palillos en la comida o dejarlos dentro del plato una vez que se terminó de comer. Deben ser dejados al lado del plato, sobre el mantel. También el Festival de los Faroles, que se celebra en China con la primera luna llena del año, en conmemoración del Año Nuevo Chino. Se decoran las calles y demás espacios públicos con diversas lámparas de papel, además de un desfile de carrozas y de extensos dragones de papel que son sostenidos por filas de personas que bailan al ritmo de la música. También es costumbre el bindi o punto rojo, que es pintado en la frente en medio de los ojos, y es una costumbre religiosa de la India y es un símbolo que representa el chakra de la sabiduría. También es costumbre en Japón la ceremonia del té verde, que es un ritual budista en el que un pequeño grupo de invitados se reúnen en un lugar tranquilo y comparten sabiduría con la gratitud, la contemplación y la calma. Puede durar varias horas y se suele realizar en eventos religiosos. Y para terminar, una de las principales costumbres de China y de algunas partes del Oriente es juntar las manos e inclinar la cabeza en forma de saludar o en forma de agradecer. Y ahora los dejo con mi amigo, que le va a hablar sobre la cultura occidental. Las bases de la cultura occidental son el arte de la filosofía y la literatura y los sistemas tradicionales y políticos legales que se han desarrollado en su seno. En concreto, los pueblos grecolantinos, celtas, germánicos y esclavos han tenido una influencia decisiva en las configuraciones de la cultura occidental. Es así como el cristianismo, y especialmente la iglesia grecolantina, es una base del pensamiento occidental que tiene en su origen una antigua Grecia y que se ha podido
durante todas las historias de una civilización occidental es la del realismo en todos los aspectos de la vida. Orgasmos, ejemplos históricos de ellos son la filosofía elíptica y sus productos. Asimismo, la Iglesia Católica durante el siglo contribuyó al desarrollo de los valores ideales, ciencias, leyes, instituciones que constituyen la actitud civilización occidental en el sistema político legal occidental con el base del derecho humano y tal como soy hoy entendido del planeta, su origen de la civilización occidental. Tradicionalmente se considera que la cultura occidental nace de la antigua Grecia y sus mayores contribuciones fueron los ámbitos de la filosofía, matemáticas y la ciencia. Grecia le sigue a la antigua Roma, cuyas principales contribuciones están relacionadas con la ingeniería y la estrategia militar del derecho y la organización de los estados generales. Está también la antigua Roma, grande parte de Europa adoptada el cristianismo como la religión. Esta cristianización se asentó durante la Edad Media. En el seno de la Iglesia crearon los occidentes de primeras universidades y la Iglesia se preocupó por las conversaciones. Numerosas obras de conocimientos de la antigüedad que otras se habrán perdido también se atribuyeron a las iglesias y crearon los primeros hospitales. De acuerdo el descanso de la iglesia, doctrina cristiana supusieron una drástica reproducción de números de personas sometidas a la esclavitud, así como se desaparecieron en la poligamia, los sacrificios humanos infantiles en Europa, fenómenos de la ilustración, de la erradicación, enfermedades como la viruela y la explotación espacial se atribuyeron al occidente, así como una gran cantidad de inventos como la mayor parte. Características de la cultura occidental. El conjunto de características que se consideran distintivos de la cultura occidental son los siguientes. Permanente referencia a la cultura de la antigüedad griega, con énfasis en el pensamiento racional, filosofía, literatura, ciencia, política y arte. Herencia civil, militar y administrativa del Imperio Romano, con énfasis en el derecho romano. Religión cristiana, católica y protestante, en conjunto de valores y costumbres aportados por celtas, germanos y esclavos. La pretensión de universalidad en nombre del acervo cultural, el desarrollo moderno del Estado Nacional y el capitalismo, fenómeno ocurrido en los últimos 2 siglos. A partir de la herencia que recibió la cultura occidental, reelaboró el sistema de ordenamiento social, cultural y político hacia las formas que conocemos hoy, de las que las contradicciones también forman parte. Así esta le da nueva forma a el concepto de la democracia, la educación, la investigación científica y el concepto del Estado moderno basado en el derecho romano, entre muchos otros aspectos. Si bien las naciones que conforman la civilización occidental poseen atributos propios y singulares, tienen a su vez una serie de características compartidas que son transversales. Entre algunas de estas encontramos las siguientes: las características políticas, características económicas, características culturales y características religiosas. Las características políticas poseen una estructura basada principalmente en el concepto de democracia, que sentó sus bases a partir de la Revolución Francesa. Las características económicas. A partir del siglo XVI, el capitalismo comenzó a cobrar un papel principal como estructura económica de Occidente. Las características culturales son aquellas derivadas del latín y las lenguas eslavas o germánicas. La expansión de estas fue por sucesos ligados a conquistas en donde se imponía la lengua en los pueblos vencedores. Características religiosas son las principales en las sociedades occidentales. Se fundamenta en la ideología judeocristiana. Cultura oriental versus cultura occidental. Desconectados durante milenios las unas y de las otras, las culturas orientales y occidentales han desarrollado cosmovisiones distintas en prácticamente cualquier aspecto de la existencia. Desde la
estética hasta la filosofía, pasando por la ética del trabajo o la mera relación del ser humano con su entorno, el sistema de valores sobre el que se edifica cada sociedad es distinto, aunque en un mundo globalizado parezcan converger. ¿Hasta qué punto vemos la vida de un modo distinto a un chino o un japonés? Es lo que ha querido explorar el diseñador gráfico Yang Liu, nacido en Pekín pero criado desde pequeño en Berlín, y por tanto un producto social del hacer ambas culturas. En su libro recopilatorio East Meets West, un gigantesco archivo de ingeniosas infografías resumen nuestras divergencias culturales, un abanico de costumbres, formas de ver la vida y actitudes diarias aunadas en imágenes sencillas, desde el individualismo de la persona hasta el sentido más colectivo de las sociedades orientales. Desde el sentimiento de inferioridad o subordinación al jefe, al primus inter pares que tiende a dominar en los entornos laborales occidentales. East Meets West es un acercamiento ante todo visual al modo de pensar de las sociedades del este frente a las del oeste y viceversa. A través de un arco estético simple y muy brillante, Liu desarrolla ideas y transmite mensajes desde formas originales y poderosas. Si cuesta entender dónde comienza y termina las aristas de cada pilar moral o cultural, Liu condensa el espíritu de miles de años de evolución de unas y otras en pósters contrapuestos que resumen a la perfección la forma de afrontar nuestra existencia, el resultado de un diálogo en forma de pequeños cuadros que plantea por sí mismo cuestiones sobre los fundamentos de una cosmovisión y otra, y sobre los diferentes caminos culturales y morales que cada sociedad puede tomar en cada momento.